On March 12, 1938, Austria becomes part of Germany. The annexation is supported by almost the entire population. The Nazi troops crossing the border at Adolf Hitler's birthplace conclude their glorious military entry to the wild cheers of the crowds of Vienna. They welcome the Nazi troops to the chant of "One people, one Reich, one Führer." The annexation was unfortunate for the 185,000 Austrian Jews. 90% of the Jewish community lived in Vienna, where the Nazi authorities immediately started a strong anti-Jewish campaign. With the institution of shop closings and the confiscation of property, the Jews, suffering daily humiliation and abuse, were left with only one desperate option: emigrate. The head in charge of overseeing this immigration was SS Captain Adolf Eichmann. When the war began in September 1939, 75% of the Jewish population had already left the country. From then on, the Nazis used Austria as the model for the swift exclusion of Jews from all walks of national life. The annexation, Anschluss in German, is considered one of the most important turning points prior to the unparalleled demonstrations of human evil that we have come to know as the Second World War. But it is also the starting point of our story. This is the story of 251 Jews, mostly Viennese, who, escaping from Nazi barbarism, sailed on two ships, the Caribia and the Königstein, in search of refuge on one of the Caribbean shores. What follows is a story of suffering but of hope, of selfishness but of kindness, of cruelty and civilization but also of nobility, a story which has remained forgotten for over 60 years.
para el año 1938, la situación en Viena era bastante tensa. Los alemanes habían tomado a Austria como su provincia hace ya algún tiempo, sin siquiera disparar un tiro. Mi papá había emigrado a Uruguay y entonces me quedaba con mi madre solo en Viena. Pero mi madre hacía todo lo posible para que yo saliera de Austria lo más antes posible. En el año 1938 tenía 17 años nada más. La primera acción de la ocupación alemana en Austria provocó digamos, un round-up, una concentración de todos los judíos que vivían en Viena, o por lo menos una gran cantidad de ellos, con el fin de que limpien las calles. Y los vecinos, que eran antes lo más amable, lo más gentil, lo más amigable, de repente les rodearon y les asusaron, les pegaron, les echaron de desechos mientras estaban haciendo la labor de la limpieza de calles en sus rodillas y en sus manos, y el espectáculo agradaba muchísimo a la masa que estaban presenciando esa acción. Los cines, grandes almacenes, hicieron unos avisos que judíos y perros está la entrada prohibida. Y mi padre resolvió, aquella vez como era una emigración para Trinidad libre, con visa, que uno tenía que depositarle $280, pude entrar libremente para Trinidad y trabajar. Si se portaba bien, le aceptaron los $280 y se lo devolvieron. En el año 38, cuando las hordas asesinos alemanes llegaron a Austria, lo llevaron unos pocos días después a mi hermano y a mí al campo de concentración de Dachau. Los transportes eran tan inhumanos que no puedo describirlo en una cinta grabada. Pero llegamos a Dachau trabajando como perros y de 17, 18 horas diario. Y pocos meses después, cuando el campo de concentración estaba establecido, nos llevaron al campo de exterminio en Buchenwald. Allá estuvimos en peores condiciones todavía que en Dachau. Nos redujeron la poca comida que nos dieron una vez al día a la mitad. Y naturalmente casi sin ropa y casi sin cómo dormir. Todas las fronteras se cerraron, nosotros nos sentimos como en una jaula. Un día estaba en el periódico un aviso que con $250 se puede ir en un barco charter Königstein a Barbados. Gracias a la intervención correcta de mi madre, pudimos salir del campo de concentración de Buchenwald y en la Kultusgemeinde de Viena, este quiere decir la Unión Judía, logramos embarcar en un barco de nombre Königstein que tenía permiso de desembarcar en Barbados. We arrived in Hamburg just as the sun was setting over the city. Fantastic shapes of gigantic cranes and ships were visible in the fading light. With little delay, our train was sent directly to the Friedport docks, and being so far from the rest of Hamburg, we were able to spend the night in our compartments. Through the window, like a huge shadow, almost within reach, we could see the outline of the steamship which would take us to our new home, Barbados.
Caribia sailed on January 14, 1939. The Königstein would lift its anchor a month later. Nevertheless, we will tell the stories of both ships together because of their relation to one another. The Caribia was a vacation cruise ship belonging to the Hamburg America Line. Sailing from Hamburg, its itinerary included many Caribbean ports. There were 350 passengers on board, 86 of them Jewish. El trato en el barco era realmente mucho mejor de lo que habíamos supuesto que podía ser. Se debía en gran parte a la actitud del capitán, quien daba a entender que no estaba conforme ni de acuerdo con la política del Tercer Reich y que no estaba discriminando contra nadie. Naturalmente eso nos hizo sentir mucho mejor. The Königstein, a much smaller ship, carried 165 Jews. Among the instructions given to the ship's captain was one ordering him to throw them overboard in the event that none of the Caribbean countries would take them in. Bueno, como antes te había dicho, llegamos a los Azores, nos agarró un viento que era algo horroroso. Entonces el Königstein, que no era un barco muy grande, que se diga, bailaba sobre las olas como si fuera la cáscara de una nuez. Yo, junto con 3 o 4, nos mantenía más o menos en el centro del barco, así que todo el resto se enfermó y empezó a vomitar. Bueno, eso era horroroso. Todo eso duró más o menos 48 horas. Y una mañana, a las 4 de la mañana, el mar amaneció como si fuera de aceite. On February 10th, we arrived in the Azores, the brewing pot for the weather in Europe. How gigantic the towering main islands of Flores and Corvo looked among the smaller ones. A los pocos días de haber zarpado el barco Caribe de Hamburgo, se formó en el mismo barco pues un comité que fue organizado por el señor Juan Plaut. El propósito de este comité era enviar telegramas, radiogramas a todos los jefes de Estado que nosotros podíamos pensar con la petición pues que nos dejaran entrar en su país, en una de sus colonias. Y el señor Plaut, por motivo que yo desconozco, pues me escogió a mí como su secretario. Este trabajo consistía simplemente en recoger dinero de los 86 de las 86 personas que estaban en el barco para poder pagar los cables y radiogramas que se mandaron a todo el mundo, el presidente Roosevelt, la reina de Holanda, así, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente no se recibió ninguna contestación a ninguna de nuestras peticiones. Yo no recuerdo mucho de mi viaje en el Caribe hacia América, pero sí sé que había muchos niños y contrariamente al dramatismo de ese viaje, lo pasábamos bien, la estadía se hizo agradable. Los pasajeros se distribuyeron entre la segunda y tercera clase. Había camarotes para hombres, había camarotes para damas y había camarotes para niños. A nosotros, Susi, no sé si te acuerdas, nos colocaron un camarote para niños. Tú en esa época tenías menos edad que la mía, yo tenía 5 años. Y tu madre, Elsa, se puso furiosa porque ella no podía admitir que nos pusieran juntos en la misma litera, además. The Caribia had left the pier of Hamburg with permits to enter and stay in Trinidad. Once they arrived at the island,
all ready to go ashore, they were informed that their permits had been revoked. Cerca de Trinidad, ya nosotros supimos en el barco que Trinidad, la gobernación, no nos va a permitir entrar. No sabíamos si era con permiso, con una orden de Inglaterra o de Trinidad, porque todo el mundo era legal, con su visa automáticamente, por el depósito que tenía la Hamburg American Line, ¿no? Y al llegar a Trinidad, el barco estaba un poco fuera al mar, no dejaron acercarse familiares, ni nadie, que sea con lanchas, que había algunos que tenían hermanas, cuñados allá. La policía lo recogió y se lo llevaron a la ciudad. A nosotros no nos dejaron ni que sea acercarse a la orilla porque el barco estaba alrededor con policías como si tuviéramos ladrones o piratas. On February 18th, the Königstein arrived in Barbados. According to the story, 2 hours went by, after which the governor, with stoic meanness and offensive indifference, decided that the passengers would not be permitted to disembark. Llegando a Barbados nos dijeron que los permisos están cancelados. El capitán del barco bajó a tierra, habló con el gobernador, sin embargo él anuló el permiso y no nos dejaron entrar. Con más todavía dijeron que tenemos que salir inmediatamente del país. Y para mi enorme sorpresa, no nos desembarcamos en Barbados. Yo tenía, mi mamá al menos me había dicho que íbamos a Barbados. Ahora, de pronto vi que una comisión encabezada por el capitán y la gente mayor, un grupo de 3 o 4 de los nuestros, desembarcaba para negociar con el gobernador británico de Barbados, a ver si nos dejaba entrar o qué es lo que pasaba. Day and night we sail on an unknown destiny. Shooting stars light our way and travel through the universe. I wonder how many wishes the people have made to the celestial fireworks of this pirate ship. We're just lost, persecuted souls in hope of a little bit of happiness after all we have been through. Vinieron judíos de Barbados con tambores y periódicos. En estos periódicos hemos leído que en la Guayana inglesa hay una comisión que estudia la inmigración. Fuimos a la Guayana inglesa, allá ni nos dejaron entrar en el muelle. Un día y medio esperando, hemos oído la noticia en la radio que 86 refugiados que no pudieron bajar en Trinidad, en el parque Caribia, pudieron desembarcar en Puerto Cabello. Entonces fuimos a La Guaira. As we have already arrived into Venezuelan waters, we will let the story of the Königstein rest while we talk about the Caribbean. Obviamente, entre los tantísimos mensajes que mandamos nosotros desde el barco al exterior, pidiendo pues un sitio donde pudiésemos refugiarnos, mandamos cable también a la HIAS, que era la organización con sede, creo que en Nueva York, que se ocupaba en escala mundial de buscarle sitio donde pudiesen refugiarse los inmigrantes judíos de donde quiera que vengan, ¿eh? Y HIAS se comunicó con un grupo aquí en Venezuela de la colonia judía, que ya había, incluso antes de nuestra llegada a La Guaira, tomado ciertas diligencias con el gobierno para ver si nosotros pudiésemos entrar aquí. En La Guaira nos esperaron, que yo recuerdo los nombres del señor Jacques Cohn, el señor Roberto Knoll y un par de otras personas que se habían ocupado y trabajado muchísimo
para obtener permiso del gobierno venezolano para nosotros poder entrar en Venezuela. El barco se quedó 2 días en La Guaira y no vino contestación del gobierno, no vino contestación de Miraflores, ni de la Cancillería, ni de nadie. Al llegar al puerto de La Guaira, en Venezuela, nos detuvimos durante todo un día esperando que se nos dé permiso a desembarcar en Venezuela. Desgraciadamente, ese mismo día tuvimos que zarpar del puerto sin haber obtenido el permiso. El capitán se dirigió a todos los pasajeros no alemanes diciéndoles que desgraciadamente no hemos podido lograr un permiso para ustedes y el barco no puede demorar más, tiene que volver a Alemania. Imagínense nuestra desesperación, nuestra verdadera, nuestro opacamiento total. El capitán del barco se portaba muy bien con nosotros, que ya ni quiso cobrar nosotros los cobros, lo que valían los telegramas. Entonces nosotros nos reunimos y en una noche resolvimos que si tenemos que regresar de Guayana Inglesa, que el barco iba a ir, y de regreso todo 81 nos vamos al mar, porque nadie de nosotros, ni las mujeres, los niños querían irse para Alemania. Estábamos verdaderamente desesperados y todos estábamos agrupados alrededor del comité que se había formado para buscar ayuda con organizaciones internacionales judías. Entonces Jacón y sus compañeros resolvieron venirse con nosotros en el barco a Puerto Cabello, que era la próxima escala. Y ahí estaban ellos en contacto permanente con Caracas y tampoco había contestación ninguna sobre nuestra petición. Right before the astonished eyes of the Jewish community and others who were watching from the shore, the Caribia, with the right to disembark denied and filled with hopeless passengers, was obliged to leave Venezuelan shores for its next port of call, Curazao. Habiendo salido de Puerto Cabello sin haber obtenido permiso del gobierno venezolano, el barco fue pues a su próxima escala, que fue en Curazao. Y estábamos todos en la cubierta preocupados a ver si las autoridades de Curazao nos iban a dejar entrar. Y de repente un muchachito de unos 8 o 10 años que estaba sentado con sus padres al lado de nosotros dijo: mire papá, ¿qué es lo que está pasando? El sol estaba de este lado, ahora de repente está del otro lado. Y así fue que nos dimos cuenta que algo ha pasado. Lo que fue que el capitán recibió un mensaje de Caracas o de Puerto Cabello de que llegó el permiso y sin siquiera avisarnos dio vuelta al barco y poco después fue que nos mandó el mensaje: mire ustedes si recibieron el permiso para entrar a Venezuela. The arrival of the Caribia in Puerto Cabello, Venezuela on February 3, 1939 is full of legends. They say that because it was midnight, there wasn't enough light for the ship to dock. But the people of Puerto Cabello were so eager to help their visitors that they lit all the lights in town, and the drivers on the pier lined up their trucks to illuminate the ship with their high beams. Creo que la impresión mayor que he recibido durante todos aquellos episodios que acabo de narrar fue la llegada a Puerto Cabello, donde al desembarcar nos recibió una muchedumbre con aplausos, cariños, abrazos, trajeron frutas y comida, y nosotros que estábamos acostumbrados a tanto odio y tanta repulsión en un continente así llamado civilizado, nos encontramos muy sorprendidos de que los indígenas que nosotros habíamos pensado eran mucho más atrasados que nosotros,
nos enseñaban cuál era la calidad humana que realmente la gente podía tener. Por lo tanto, para mí ese momento ha sido decisivo en mis sentimientos hacia Venezuela, hacia su pueblo y hacia las autoridades que durante tantos años nunca nos han enseñado más que acogimiento, amabilidad y posibilidad de vivir en una tierra libre. Una característica que tiene la vida nacional venezolana de siempre es la de una gran tolerancia, tanto entre quienes habitan el país como con respecto a quienes llegan al país. Aquí están las puertas abiertas y han estado siempre las puertas abiertas para toda clase de personas, vengan de donde vengan. Tengan la religión que tengan el color que tengan, sean de la raza que sean de la ideología política que sean, son bien admitidos, bien recibidos. Lo único que se pide es que vivan en paz, trabajen en paz y también tomen la misma actitud. In the years ranging from 1935 and 1950, about 7,500 Jews arrived in Venezuela due to the country's open-door policy towards foreigners. All escaped certain death in Europe. El año de 1936, el presidente de la República de Venezuela era el general Eleazar López Contreras. El presidente López tomó como filosofía de su actividad de gobernante lo que ya he señalado que era una manera de pensar en el país, la tolerancia. Y además pensó que era necesario que para construir lo que el país necesitaba, era indispensable recibir toda clase de ayuda, de colaboración, de modo que su doctrina en ese sentido puede decirse que fue esta: el que quiera venir, que venga. Él tenía una admiración muy especial por el pueblo judío. Mucho más que admiración, era un sentimiento. Él mismo lo decía: yo debo tener algo de judío, no solamente por llamarme Eleazar, sino por esto que siento. En verdad, él era una persona antiautoritario, antidictaduras, antifascista, antinazi, por supuesto. Y creo que esa identificación tan fuerte con lo que era la penuria del pueblo judío, para él era bien importante y nos lo decía constantemente. Fue una suerte para Venezuela que el general López Contreras asumiera el mando en esas circunstancias, pues el país venía de una larga dictadura de más de 30 años, primero con Cipriano Castro y después con Juan Vicente Gómez, y antes de ellos un siglo entero de guerras, contiendas, alzamientos, de manera que con López llegó verdaderamente la paz estable del siglo XX, después que Juan Vicente Gómez había logrado la pacificación del país, indudablemente. Fue el primer presidente verdaderamente democrático del siglo, y no era lo mismo decretar libertades y garantizar derechos después de una dictadura tan férrea como la que había existido, que hacerlo en un país libre después que el país ya ha tenido 10 o 20 años de ejercicio de esas libertades. Y eso influyó porque eran ciudadanos de países que tenían unas tradiciones de cultura mucho más largas que la que podíamos tener en Venezuela. Y eso influyó notablemente en los años posteriores en la educación, en las artes y en una serie de inquietudes que se fueron despertando con su participación. After disembarking, the Caribbean passengers were taken to the homes of Jewish families living in Valencia and Caracas. A few days later, they were given Venezuelan citizenship and the right to stay indefinitely. On February 27, 1939, or 24 days after the Caribia had arrived, the Königstein sailed into the Venezuelan port of La Guaira.
El capitán del barco nos reunió todo en el comedor del barco, flanqueado por el hombre de la Gestapo. El hombre de Gestapo nunca habló y nos comunicó que él había llegado al fin de su viaje, que ya él no podía hacer nada para nosotros y que si entre las 24 o 48 próximas no se llegaba a una solución de nuestro problema, entonces no creo que daba otro medio que regresáramos a Alemania y por supuesto a un campo de concentración. The captain of the ship had called ahead to alert the leaders of the Jewish community to use what influence they could. The Jewish leaders held their meetings at the Cohn Brothers Optical in downtown Caracas. Éramos pocos, pero el capitán de este barco también, como supo que ahí se reúnen judíos, vino por allá y con frecuencia, porque estaba el barco varios días semanas fuera de las aguas de Venezuela, nos dijo, mire, si ustedes no hacen algo, pronto tendré que regresar a Alemania y ustedes saben qué es lo que les espera a los judíos que van a regresar para allá. Nosotros decidimos, nos reunimos y decidimos de que hay que hacer algo y hay que ir. El algo era el ministro de Relaciones Interiores primero, que lo conocía el señor Isaac Cohn, uno de los propietarios de la óptica. Fuimos a donde al ministro de Relaciones Interiores y él nos dijo que eso tiene que ser tratado en Miraflores. Así que nos dio una tarjeta para que nos recibieran pronto y aparentemente él había hablado por teléfono mientras nosotros íbamos para allá. En el puerto de La Guaira, en Nueva York, nos ordenó a empezar una huelga de hambre. El comedor fue cerrado y bueno, eso se propagó como un fuego. Vinieron a bordo reporteros de todos los diarios de Caracas y una comisión, esta vez sin el capitán, sino de 4 o 5 de los mayores de nosotros, subió a Caracas a reunirse con la Unión Israelita de Caracas. Y en Caracas, un grupo de judíos, el señor Natalia Glizansky, Jacques Cohn, Holder, Isaac Berga y otra persona más que no me recuerdo más bien, tenían una entrevista con el entonces presidente de Venezuela, general López Contreras, que nos dio el permiso de bajar a tierra. Al haber logrado el desembarque, pensamos qué hacer con ellos, dónde se van a acomodar más de 150 personas. Supimos de la hacienda Mampote del doctor, propiedad del doctor Asa Sánchez. Era amigo de muchos de nosotros. Además, él estaba casado con una señora Capriles, que pensamos ese también es motivo de lograr la aceptación de parte de él para colocar a esa gente por cierto tiempo en su hacienda. Efectivamente, fuimos para allá, fui con y yo, y logramos de que él, con gusto, estaba su señora y la suegra, y nos aceptaron de que vayan para allá. De aquí, el mismo día, Asa Sánchez y yo fuimos a la hacienda y preparamos lo que se pudo. La limpieza, camas no teníamos todavía, no había luz, se compraron velas y el doctor Asa Sánchez mandó matar un becerro, una vaquilla,
para que la gente tenga que comer cuando vengan, y la gente vinieron para allá. Allá nos llevaron a una hacienda Mampote, donde nos suministraron comida y bebida en abundancia, y nos recibieron de verdad con todos los honores y con todo lo que este pueblo desde entonces, que ya son 60 años, nos pudo brindar. Y en el próximo día ya vino un camión con víveres de la señora de López Contreras y camas que nos hemos llamado Mampote-Betten. Es alemán. The stay at Mampote is full of tales and anecdotes. The story of Mr. and Mrs. Sanders' wedding, with Asa Sanchez himself as a witness, is one of the many episodes which time has turned into a legend. There are stories of relationships between aging couples, of the nice treatment they received, and of the many visits from the curious caraqueños and newspaper reporters. On a funny note, there are even the stories of mix-ups of dental bridges and false teeth. On March 12th, La Esfera newspaper referred to the refugees of Mampote as hard-working people, with the latest up-to-date knowledge in industry and science. The first impression they give is quite pleasant. They stand out because of their cheerfulness, good manners, and giving personality. In speaking, they show no sign of fear of not being accepted. They are very calm, giving the impression that they are sincere and not trying to win us over by pretending to like us. Una vez, dando un tiempo allá, la gente se regresaron en parte. Unos se regresaron a Estados Unidos y otros se regresaron a Caracas, se buscaron trabajo, y hoy en día ya son 60 años que llegamos. Hoy en día todo el mundo está en muy buena condición. Siempre éramos bien tratados en Venezuela y estamos todavía muy bien tratados y tenemos plena libertad y pleno, puedo decir, campo de expansión como nos da la gana. The gratitude and contribution of many of these Jewish immigrants to Venezuela is so great and varied that we can let only a few speak, and we will speak on behalf of many others who can no longer speak for themselves. Desde que llegamos fuimos recibidos con los brazos abiertos por el pueblo venezolano. Como niños, pues disfrutamos de todos los privilegios que podía disfrutar un nacional. Yo por mi lado pude cursar todos mis estudios, primaria, secundaria, universitarios. Me gradué en el año 56 en la Universidad Central de Venezuela como ingeniero, y me pareció que una forma de retribuirle al país algo de lo que me había dado era dedicarme a la educación. De hecho, estuve 25 años como profesor de la Universidad Central y de la Universidad Santa María. Y posteriormente me dediqué por algún tiempo a mi actividad particular como ingeniero constructor, y en el año 92 fui beneficiado del nombramiento de rector de la Universidad Nueva Esparta. The beloved maestro Alfredo Hollander, along with his wife, arrived on the Königstein. He made an immense contribution to the world of opera in Venezuela, playing many comic bass parts on stage. He was also a singing teacher at the School of Music for 36 years. Year after year, his memory is honored with the Alfredo Hollander Competition for Lyric Singers. En Venezuela siempre me he sentido muy bien. Desde que llegué nunca me sentí diferente, siempre recibí un trato de la gente extraordinario. Lo considero mi patria y creo que el alma de los venezolanos no tiene igual en el mundo. Adoro este país. Así que fue una cosa que verdaderamente no sé si otro país en el mundo puede dar tanto lo que nos dieron los venezolanos y el gobierno.
siempre nos respetaron y verdaderamente que estoy muy agradecido sin tener palabras de agradecimiento por ese favor que nos hicieron y gracias a ellos estoy vivo y como le dije antes, he hecho una familia, yo tengo verdaderamente 3 profesionales y cada uno está trabajando. Venezuela en todo el tiempo y a través de todos los años ha sido sumamente generoso con nosotros y especialmente debería yo mencionar aquí a mi madre, quien ha sido fundadora en Israel de los bosques Simón Bolívar, el bosque de Rómulo Gallegos y otros más, y llegó a ser pues amiga de la viuda del general López Contreras, el hombre a quien le debemos nuestra estadía aquí. Ahora va mi más profundo agradecimiento y más sincero agradecimiento al gobierno de Venezuela del entonces general López Contreras, que hizo posible que todavía hoy estamos aquí. También nuestro agradecimiento a la Junta Directiva de la Unión Israelita de aquellos días que negociaron para nosotros y nos garantizaron que nosotros no íbamos a hacer ningún peso para el Estado de Venezuela. Nuestro agradecimiento al doctor Asa Sánchez, que nos consiguió que pudiéramos llegar a la hacienda Mampote. Y también nuestro agradecimiento al fin al Hayas, que hizo posible que llegáramos a las costas de Venezuela. It wasn't until November 1941 that the final solution to exterminate the Jewish population started becoming a reality. Adolf Hitler's initial purpose was to drive out all of the Jews from Germany. The conclusion drawn from this is that many of those 6 million Jews killed during the Holocaust are the direct responsibility of all the countries that shut their doors on the refugees. This documentary is dedicated to Venezuela, a kind, open and charitable country, during a time when selfishness seemed to take over the world.